puntos clave o perlas de la valoración audiométrica y de las principales hipoacusias. Estos van a ser los puntos que vamos a tocar y posteriormente estas hipoacusias, pero vamos a empezar con la valoración audiométrica y vamos a empezar con los dos tests más frecuentes o más famosos. Entonces vamos a tener primero el Riné y el Weber. En el caso del Riné, lo que vamos a hacer es sonar el diapasón y ponerlo en el apófisis mastoides del paciente, y cuando deje de oír en el apófisis mastoides, lo quitamos y colocamos el diapasón al lado de su oreja. Entonces vamos a valorar primero la vía ósea y luego vamos a valorar la vía aérea. Vamos a considerar un Riné positivo cuando se escuche igual en ambas vías. Entonces positivo si se escucha igual en la vía ósea y en la vía aérea. Y vamos a considerarlo negativo cuando escuche o cuando escuche menos o no escuche definitivamente en la vía aérea. Entonces, si en la vía aérea está disminuido, es negativo. ¿Y cuándo vamos a encontrar un Riné negativo? En una patología o una hipoacusia de conducción. Entonces, es como si tuviéramos uno de estos tapones para protegernos del ruido, pues no vamos a oír en la vía aérea, ¿no? Entonces sí vamos a oír en la vía ósea, pero en la vía aérea no vamos a oír y va a estar afectada la conducción del sonido por el mismo tapón y por lo tanto va a ser un Riné negativo. Entonces Riné negativo en hipoacusia de conducción. En el caso del Weber, lo que vamos a hacer es colocar el diapasón en, hay varias zonas donde lo podemos colocar. Una puede ser en la frente u otra puede ser en los dientes incisivos, pero el chiste es colocarlo en un lado que esté al centro o en medio de las dos orejas, ¿no? Entonces lo colocamos ahí, sonando el diapasón obviamente, y lo normal es que no esté lateralizado. Entonces normal es no lateralizado. En el caso de que se lateralice nos habla de algo anormal y va a ser distinto en una hipoacusia de conducción a una neurosensorial. En el caso de una hipoacusia de conducción se va a lateralizar al lado enfermo. Entonces, conducción, lateralizar al lado enfermo. ¿Por qué va a ser esto? Porque quedamos que una hipoacusia de conducción lo que va a estar afectado va a ser la vía aérea. Entonces va a lateralizarse porque en lo que va a escuchar va a ser en la vía ósea y no va a escuchar tanto en la vía aérea. Entonces si escucha más en la vía ósea y nosotros ponemos el diapasón en los incisivos o en un hueso, lo que va a estar más aumentado va a ser la vía ósea y por lo tanto va a estar lateralizado al lado enfermo que escucha más en la vía ósea. Esto en la de conducción. Y en el caso de una hipoacusia neurosensorial, como no escucha ni en la ósea ni en la aérea, porque es neurosensorial, la afección es mucho más profunda, se va a lateralizar al lado sano. Se va a lateralizar al lado que sí oye, ¿no? Entonces, en neurosensorial, al lado sano, conducción se lateraliza al lado enfermo, por lo que les explico de la vía ósea. Entonces, esa va a ser la forma en la que vamos a evaluar nuestro Weber y nuestro Riné. Además, vamos a tener otras pruebas audiológicas, como puede ser la prueba de Gell. Esta vamos a realizarla haciendo presión con una pera de Politzer. Y al nosotros hacer presión con esta pera, esto es en el conducto auditivo externo, tiene que disminuir la percepción del sonido. Entonces esa va a ser nuestra prueba de Gell. La prueba de, se dice Skawabak, creo, Skawabak. Bueno, esta nada más saber que es comparar la vía ósea del enfermo con la nuestra, ¿no? Con la del médico o con la del evaluador. Entonces esas van a ser nuestras pruebas clínicas. Vamos a tener otras pruebas que van a ser ya pues con equipos mucho más especializados. Y la primera vamos a tener la audiometría tonal luminal, en donde se nos va a evaluar pues al paciente cómo escucha desde los 128 Hz hasta los 8000 Hz. Entonces esa va a ser la forma en la que, o esos van a ser los rangos en los que nos encontremos. En la hipoacusia neurosensorial van a disminuir las dos vías, tanto la vía ósea como la vía aérea. Entonces, neurosensorial bajan vía ósea y vía aérea. Y en el caso de la hipoacusia de conducción, vamos a tener un gap. O sea, un gap va a ser una diferencia de 20 a 25 Hz entre la vía aérea y la vía ósea. Entonces, recordemos que en la hipoacusia de conducción va a ser mayor la vía ósea que la vía aérea. Entonces aquí va a estar el gap que va a ser de 20 a 25 Hz. Vamos a tener además otro estudio que se llama autoemisiones acústicas, que lo que va a evaluar va a ser la respuesta de las células pilosas
al haber un estímulo sonoro. Entonces es como cuando oímos Ashmer, que como que se pone chinita la piel. Eso es más o menos lo que evalúan las autoemisiones acústicas. Al nosotros emitir un sonido se piloerectan algunas células y es lo que, bueno, es lo que va a evaluar esta prueba. Entonces vamos a tener también los potenciales auditivos evocados al tallo cerebral o PPACT, que bueno, pues es un estudio muy complejo que envía potenciales al tallo y evalúa la respuesta que éste envía de regreso. La ventaja que tiene, aunque es más tardado, la ventaja es que no requiere la cooperación del paciente. Entonces, tampoco las autoemisiones acústicas lo necesitan, pero sí requieren, pues al menos que pues sí, algún tipo de condición especial, ¿no? Que se preste el ambiente a que se realice. Y en los potenciales evocados no, porque lo que evalúa son señales eléctricas. Entonces, esa es la ventaja y desventaja de uno u otro. Y bueno, en cuanto a los principios de las hipoacusias, ya quedamos que lo normal es que ósea y aérea se encuentren igual. En la hipoacusia de conducción va a estar aumentada la ósea y disminuida la aérea. Y en el caso de las de percepción coclear o neurosensoriales, van a estar bajas las dos. Es muy característico que en las de percepción coclear se encuentren más afectadas las vías agudas o las que son de mayor número de hercios. Entonces, eso es lo característico y como quedamos en las de conducción, va a haber un gap o una diferencia entre la ósea y la aérea que va a ser de 20 a 25 en una audiometría tonal luminal, ¿no? Entonces, para ir recapitulando todo lo que vamos viendo. Y bueno, ahora en el caso de las principales hipoacusias vamos a tener primero la presbiacusia, que va a ser la enfermedad coclear más frecuente. Entonces, eso primero. Entonces, es la enfermedad coclear más frecuente. Lo característico es que va a ser una hipoacusia neurosensorial. Entonces, va a ser neurosensorial y además va a ser simétrica. Entonces, va a ser en ambos oídos como al mismo nivel, neurosensorial y al mismo tiempo, ¿no? Entonces, algo característico en la clínica es que se nos dice que el paciente sí te escucha, pero no te entiende, ¿no? O sea, sí sabe que le estás hablando, sí escucha sonidos, pero no entiende porque la pérdida, como quedamos en el caso de la neurosensorial, es en las frecuencias más agudas o más altas. Entonces, por eso se produce este no entendimiento, ¿no? Y bueno, la repercusión social, es decir, la repercusión del paciente en su vida social, va a producirse cuando haya una pérdida de 30 decibeles, ¿no? Entonces, 30 decibeles. Aquí vamos a tener una repercusión social. Además vamos a tener también el trauma acústico que se va a producir con ruidos de más de 140 decibeles, ¿no? La clínica característica de es oír un acúfeno y también tener hipoacusia neurosensorial. Entonces en este caso también va a ser neurosensorial, pero va a estar acompañada de un acúfeno y de un antecedente de exposición a un ruido de más de 140 decibeles. Y vamos a tener un escotoma a los 4000 hercios, ¿no? Entonces, eso es algo característico a la audiometría tonal luminal. Entonces, escotoma a los 4000 hercios. En el caso de una hipoacusia súbita neurosensorial, esta se va a considerar una urgencia otorrinolaringológica. Entonces, esta es una urgencia. Es algo muy importante saber esto. ¿Por qué? Porque podemos tratarla. Si se trata en menos de 30 días, se puede curar, ¿no? Se puede curar casi al 100%. Entonces, ¿qué va a ser la hipoacusia súbita neurosensorial? Va a ser una hipoacusia de inicio súbito que tiene que durar menos de 72 horas y que tiene que haber una caída de 30 decibeles en 3 frecuencias consecutivas sin etiología aparente. Entonces, 30 decibeles, 3 frecuencias que no tengan etiología y que además ocurra en menos de 72 horas. Como les digo, tiene que ser un tratamiento urgente en menos de 30 días y el tratamiento se hace con metilprednisolona intratimpánica. Entonces ese va a ser nuestro tratamiento de elección. Vamos a tener también la hipoacusia del recién nacido, que bueno, la vamos a dividir en prelocutiva y poslocutiva. Entonces esta división solo se hace por si el paciente habla o no. Pero bueno, más o menos podemos decir que es prelocutiva si se encuentra entre los 2 y 5 años de edad y poslocutiva si es de más de 5 años de edad. Entonces esa va a ser el primer punto, ¿no? Dividirla. Vamos a tener como etiología como primera etiología, la rubeola congénita. Entonces, rubeola es la principal causa de hipoacusia en el recién nacido
Y bueno, tenerlo muy en cuenta. Pero además también tenemos otras patologías que pudieran llegar a causarlo o a predisponerlo. Entre ellas, que sea prematuro, que tenga anomalías craneofaciales, hiperbilirubinemia, un Apgar bajo al nacer menor a 4, uso de fármacos ototóxicos, ya sea cuando ya el niño nació y se le dan o cuando la mamá está gestante, o también algún traumatismo cráneoencefálico. Todas estas condiciones nos van a hacer al paciente realizarle un tamiz auditivo, aunque ahorita ya es parte de los tamices universales que tienen que hacérsela a todo un niño, el tamiz auditivo, pero bueno, máxime o más aún si tiene alguna de estas condiciones. El tamiz auditivo neonatal se va a realizar en 3 fases, entonces tenemos 3 fases. La primera va a ser al nacer. La segunda, en caso de que no pase esta primera fase o de que salga mal en esta primera fase, la vamos a realizar entre la primera y cuarta semana. Y en caso de que también salga mal en esta segunda fase, vamos a realizar una tercera fase antes de los 6 meses. Esas van a ser las fases con las que vamos a hacer el tamiz auditivo. Esta se va a hacer con potenciales auditivos evocados al tallo cerebral a 40 decibeles. Entonces ATC, y esto a 40 decibeles. Y esa va a ser la forma en la que vamos a realizar nuestro tamiz auditivo. Entonces vamos a tener también en esta parte de los fármacos que mencionamos, los fármacos ototóxicos, ¿no? Y vamos a diferenciarlos entre si son fármacos ototóxicos vestibulares o si son fármacos ototóxicos cocleares. Y vamos a tener la mnemotecnia BGT para los vestibulares y la mnemotecnia CONAMI para en el caso de los cocleares. Entonces, Vegete y Konami, ¿no? Como la marca de videojuegos. En el caso de los vestibulares va a ser Vegete porque V de vestibulares, G de gentamicina y ET de streptomicina. Y en el caso de los cocleares vamos a tener CO de cocleares, N de neomicina y AMI de amicacina. Entonces, esos van a ser nuestros fármacos ototóxicos. Y eso sería todo. De este lado les dejo primero el apunte de la valoración audiométrica y luego el apunte de las principales hipoacusias. Y sería todo. Muchas gracias.